Hola Spinners. Ya me creció la barba y esto significa que es hora de un nuevo video. Un video largo. Como mi barba. Tal vez eres nuevo en pen spinning y te dio pereza armar tu propio mod, o ya lo armaste y aprendiste un par de trucos geniales, y ahora quieres un mod de verdad, y te metes a una página web de alguna tienda de pen spinning y te pierdes entre infinidad de variedades de mods, que hay de diferentes tipos, diferentes características, colores, largo, ancho, peso, y no sabes cuál escoger. Tal vez quieras uno que fue armado por una persona experimentada, uno de fábrica, o tal vez quisieras probar tu propia suerte y comprar materiales genéricos u originales para armar tu mismo. Este video sale con ayuda de la tienda de pen spinning Spin Worlds, donde puedes conseguir una gran variedad de mods. Mira este video hasta el final para que escojas uno que se ajuste perfectamente a ti. Ingresa este código promocional en el checkout y obtén el 15% de descuento en toda tu compra. Se hacen envíos a todo el mundo. En este video van a aprender qué tipos de mods existen, cuál es la diferencia entre las partes genéricas y originales, por qué hay tiendas que son odiadas por la comunidad y por qué no deberías comprar en Amazon, cuál es el peso ideal de un mod, quién es Menova y por qué el tamaño importa. Antes de empezar, muchísimas gracias al Ferman y Lisandro Rodríguez por ser parte y apoyar al canal a través de este botón mágico, al cual también puedes pulsar para ver todos los beneficios. Son una bestia. Mi nombre es Arthur y bienvenido al canal Just Spinning. Aquí les enseño todo lo relacionado a pen spinning, mods y más. Así que si eres nuevo, suscríbete al canal y no te olvides de la campanita para no perder ningún video. Sin nada más que decir, vamos directamente a ver todos los mods que existen. Ok, vamos a empezar por lo más sencillo. Existen dos grandes categorías de mods, simétricos y asimétricos. Y como el nombre lo dice, los simétricos son los mods que son iguales de los dos lados y son balanceados, como este mod de aquí. En esta categoría entran los mods de muy diversas características. Tienen los mismos materiales de los dos lados, pero puede variar un poco para ayudar a la construcción. Y de ahí lo único que puede variar son los colores. Se hacen por lo general de los marcadores Crayola Super Tips, Giotto. El Victory también entraría aquí y Emboss, que creo que solo se pueden conseguir en las tiendas de pen spinning. Obviamente son muchas más variedades de caña, pero estas son las principales. En cambio, los asimétricos tienen los extremos diferentes, como este mod de aquí. La base de este mod es el bolígrafo Pentel RSVP. De un lado tiene tip de signo con una parte de super tips y del otro lado el peso está haciendo la tapa con el mismo grip adentro de la tapa del RSVP. En total esta construcción nos sale 14 gramos y el largo de 19.5 centímetros. O este mod que se llama MX, que es aún más desbalanceado con el tip de Pentel HGG o Hybrid Gel Grip, que no pesa absolutamente nada, creo que menos de 1 gramo. Entonces el lado de la tapa va a ser más pesada y este mod pesa en total 12 gramos y mide alrededor de 19 centímetros. La gran mayoría de estos mods se hacen con un bolígrafo que se llama Pentel RSVP, que es bien ligero y la mayoría los pide al estilo old school. Y otro bolígrafo que se usa es el Pilot G3, que es un poco más pesadito y hay más posibilidad para hacer trucos más complejos, pero sigue teniendo la estética asimétrica. El bolígrafo RSVP es relativamente fácil de conseguir en América Latina, pero el Pilot G3 es casi imposible, por esto ni siquiera lo tengo. Estos mods son muy difíciles de girar por lo livianos que son, y casi no tienen inercia, por lo tanto es para pulir los trucos básicos, lo cual se llama refinamiento, y este tipo de pens permiten que los dedos siempre estén relajados. El famoso RSVP MX o simplemente MX, que es este, fue creado por Cam. Es un spinner muy importante por sus aportes a la comunidad occidental. Estos mods no son tan recomendables para principiantes, pero la gran ventaja que hay es la personalización, por la disponibilidad de variedad de colores, facilidad de encontrarlos en ciertos países como Estados Unidos, y por ser transparentes, y hay como meter papelitos con diseños personalizados que se llaman inserts. Estos diseños también se los puede encontrar en varias páginas web o hacer su propio para imprimir y meter dentro del mod. Los tips que más se usan en este tipo de mods son de Pentel HGG, G3 y Signo, y grips de RSVP, HGG y a veces de Pilot Super Grip. Por otro lado, los mods simétricos se dividen en más grupos según su construcción. Aquí entran los denominados DC, lo que significa Double Capped o de doble tapa en español. Es un tipo de construcción donde tenemos una caña en la mitad y dos tapas a los extremos. Las tapas más usadas para esto son de marcadores Comsa, como en Buster, o Comsa DC, que fue el primer mod de Double Cap más famoso. De ahí Color Twin como en Dr. KT y Reynolds como en Waterfall.
La desventaja que tiene esta construcción es que no son 100% balanceados, por lo que, por ejemplo, los marcadores como Crayola Super Tips son más delgados del lado de la punta y más anchos de la parte de atrás, y además no hay cómo hacerlos más largos, y la gran ventaja es que son relativamente fáciles de elaborar. El siguiente tipo de construcción es tipo Ivan Mod. Es cuando tienes una caña en la mitad y la otra caña cortada al inicio y al final para poner adelante y atrás para alargar la base, como en este mod de aquí, o como en el mod que hemos armado en el primer tutorial. Aquí a la parte de atrás entra la parte de adelante del mismo marcador cortado y la parte de adelante entra la parte de atrás del otro marcador cortado. Estos cortes se hacen por lo general de 3,5 centímetros. Puede funcionar con los marcadores como Crayola Super Tips, Emboss, Giotto y otros más. La gran ventaja de estos es que tenemos una parte completamente lisa en la mitad y tiene un buen balance por contrarrestar el peso de las puntas del lado contrario. Hay como hacerlos de largo que queramos, pero es un poco más complejo de elaborarlos por el hecho de tener que cortar los marcadores. Pero por otro lado, las partes cortadas quedan a los extremos y esas imperfecciones se cubren con los grips. Este tipo de mods era mi favorito hasta que conocí la construcción de mods conectados en el centro, también llamado estilo VGG, por el spinner VGodGame, o estilo Vortex, quien fue el spinner que por primera vez conectó dos cañas en el centro. Entonces este tipo de mods conectan dos marcadores en el centro, como estos mods de aquí. Estas crayolas están conectadas con un V-Crown Stick y estos marcadores Pelican o Pelican para lettering los conecté con Papermate, porque es medio milímetro más delgado y por eso los crayolas llevan el anillo metálico en la mitad, como adorno, porque es exactamente el ancho para que no haya molestias al spinear. Es difícil hacer esa conexión sin que haya ninguna molestia, por eso actualmente se usan conectores que se encuentran en las tiendas de pen spinning y los Giottos se pueden conectar con una parte cortada de Crayola Super Tips o su propio backplug con un poco de masking. La gran ventaja de estos mods es que son perfectamente balanceados, puedes marcar el centro y combinar los colores para que sea mucho más fácil ver en qué parte estás girando. Es súper importante para pen spinning técnico, tech, power tricks, multipen, etc. Yo hago mucho power y me sirve bastante para atrapar correctamente y no en el lado equivocado. En esta categoría también entran los famosos mods como Menova VGG. El Menova fue el campeón mundial en el año 2015 y un gran modder, por eso tantos mods tienen su nombre. Otro mod famoso es el Giotto VGG. Por ejemplo, Aizuka Emboss tiene el centro marcado con dos líneas, pero también entra en este grupo porque sigue siendo conectado en el centro. Los grips que más se usan aquí en este tipo de mods simétricos son de Pilot Dr. Grip, Zebra Airfit y Sailor. Tips de Dr. Grip, Zebra Airfit, a veces Signo y otros tips comerciales como Spin Pro y en ciertos Giottos también se ponen puntas de flecha. El aro metálico casi siempre es de Zebra Airfit y los anillos de colores son por lo general de Aniball. Terminamos la clasificación según la construcción, ahora vamos a ver las diferencias entre los mods hechos con partes originales, genéricos y los mods de marcas que fabrican los mods como Shigao, Mr. Nope, mods de luces o Eno. En primer lugar, todas las tiendas de pen spinning de las que hay actualmente te venden partes genéricas y mods hechos con ellas. Si quieres hacerte un mod original, debes comprar todos los materiales enteros y desarmarlos tú mismo. La verdad es que son muy difíciles de conseguir porque la mayoría están discontinuados, pero como fueron elaborados por los maestros de pen spinning o los usaron para ganar campeonatos mundiales, a los spinners antiguos les encanta tenerlos en su colección en forma original. Las tiendas de pen spinning se abastecen de la tienda Eno, en una plataforma que se llama Taobao en China. Es como Mercado Libre, pero chino. Y se traen con un proveedor que los compra en la tienda y los trae porque no puedes importar directamente de allá. Entonces tal vez por la complejidad de hacer todo el trámite hay muy poquitas tiendas que lo comercializan a nivel mundial. Además son partes bastante baratas por ser fabricadas por ellos mismos y no partes enteras, sino solamente lo más importante. Por ejemplo, no se va a hacer un Pilot Dr. Grip entero para usar solo el grip o tip, porque sale mucho más caro y hay mucho desperdicio. Y la gran ventaja de los materiales genéricos es que hay muchos colorcitos que tanto nos gustan en vez del aburrido blanco y negro. Los spinners que hacen compras saben los verdaderos precios en China y por eso hay algunas tiendas que venden bastante caro. Digamos, aprovechando de los nuevos que no conocen mucho, no voy a decir nombres de ninguna tienda para que después nadie me odie. Otras tiendas venden clases personalizadas de pen spinning o modelos de inserts cuando debería ser de acceso público, pero claro, si quieres lo compras, si no, no, nadie te obliga. Otros critican o contradicen a las cosas establecidas en comunidades internacionales y crean sus propias comunidades con sus reglas, inventan trucos, te desmotivan para que no hagas tus propios mods y les compres a ellos, en vez de hacer que fluya su creatividad. Por ejemplo, yo disfruto mucho de hacer los mods y a veces más que practicar trucos.
Empecemos con los mods de luces. Este LED mod yo compré en Amazon y pues resultó hermoso por las luces, pero terrible para spinear. Se siente como si todo el mod fuera del peso normal de un mod y a la primera vista dirías que está bien hasta que empieces a girarlo. Creo que la barra es muy pesada y las pesas, o en este caso pilas, son livianos y se siente desbalanceado. Aunque por su construcción parece que debería ser balanceado, pero creo que por la calidad de los materiales o por tipo de materiales no se siente así. En pocas palabras, es difícil spinearlo. No entiendo del todo exactamente porque además al caerse se pueden dañar las luces. Si ya sabes girar a nivel intermedio, puedes comprarlo para tener en tu colección y presumirlo como algo vistoso o para videos en redes, pero no más allá. No te va a servir para aprender, y en general las plumas de Amazon son muy malos por el mismo hecho de no considerar los criterios básicos de los spinners profesionales. En cuanto a las partes genéricas, por ejemplo, yo tengo este VGG de la tienda Spin Worlds y mi propio, hecho con crayolas originales. En primer lugar, este no puede ser original porque no hay crayolas de colores, solo blanco y negro. Se siente bastante similar, tal vez la calidad de plástico en el genérico se siente un poco menos, se siente un poco más vacío, pero es casi imperceptible. Ahora este VGG es uno de mis mods favoritos. En cuanto a los aros son bastante buenos y los grips igual. Lo que sí me dio preguntas son los tips, porque los originales están hechos de acero inoxidable, al parecer, y tienen ese look de metal, pero los genéricos son como un metal barato y cromado, pintado prácticamente. Igual, todas las partes son muy buenas y funcionales, nada más los que somos fanáticos de pen spinning les encanta usar materiales originales para que el mod sea el mismo que inventó cierta persona, cierto spinner que fue campeón o lo que sea importante. Conclusión, da igual. Por último, los pens de marca. Yo tengo aquí mods de Mr. Nope, Golden Bullet mod de Eno y también he tenido los Shigao, los cuales se compran en eBay o Amazon, lo cual es malo y caro. Lo primero que diré es que los Shigao no son tan buenos. Yo tenía el V11 y V15. En cuanto a esto puedo decir que los grips se me desbarataron por completo y los tips, que son muy pesados, al caer hicieron que se rompa el plástico en los que se enroscaban. Lo cual, por cierto, no va a pasar con el mod de Mr. Nope, porque aquí las puntas metálicas se enroscan adentro del plástico. El V15 me pareció que no tiene mucho área de spin. Área de spin es la parte funcional del pen, de donde a dónde está recta la caña, en la mitad. Este mod tenía los grips muy largos, además unos anillos de silicón que se salían y molestaba. En un mod no tiene que moverse ni sonar nada, por esto también se les saca cualquier tipo de tinta que lleven adentro. Sobre los mods de Mr. Nope ya he dedicado un video entero, pueden irlo a ver, voy a dejarlo por aquí, pero en resumen son muy buenos para empezar. Y por último, los Golden Bullets me gustaron por lo que tienen una caña mate y son más largos de lo normal, gigante área de spin y buen balanceo. Pero estos conectores que llevan no son tan buenos y la pluma se desarma. A esto hay una solución, que es la cinta masking. Y por otro lado, los grips también se mueven muy fácil, lo cual es bien molestoso también. Toca ajustarlos después de cada spin. Y hay una solución, cinta masking. No puedo hablar de otros mods que no he tenido, pero para que no te equivoques, pregunta en nuestro servidor de Discord. De seguro habrá gente que los ha comprado. Para empezar, yo personalmente recomendaría un mod simétrico, de peso medio como de 17 a 22 gramos y largo de 20 a 23 centímetros. En base a Crayola Super Tips como Ivan Mod, Menova VGG, Emboss también me agrada mucho o hasta el mismo mod de Mr. Nope. Estos mods son muy buenos para ser primeros, pero después que tengan un estilo más direccionado pueden comprar mods más específicos. Por ejemplo, los mods que tienen grips más grandes es mejor para wipers, los VGG Style para Power o Complex, o por último MX para pulir los trucos básicos o especializarse en spinning aestético. Pero los estilos de pen spinning es un tema para otro video. Para la gente que recién está empezando, les recomendaría mods fáciles de hacer y de materiales accesibles y baratos. Si recién empezaste a girar la pluma, no hace falta comprar algo súper caro sabiendo que puedes dejarlo en cualquier momento. Incluso un lápiz no afilado de estos que tiene la barra redonda, hexagonal también podría servir, pero mejor redonda. Le ponen unos grips a los lados y ya pueden usarlo. Puede ser un bolígrafo o marcador con 2 tapas. Todo esto puede usar para aprender trucos fundamentales. No les va a salir tan fluido porque no habrá tanta inercia por falta de peso. Pero para eso lo importante es entender el mecanismo y después pasar a un pen mod nuevo, más pesado y más funcional. Y recuerden que no existen mods para profesionales. Todos los mods son válidos, depende del estilo y muchas cosas más. Y si tienes un mod por un buen tiempo y no sabes si comprarte uno nuevo, tampoco es tan necesario si el actual te gusta, pero si tienes oportunidad de comprar uno, hazlo y sé feliz. Para mí, en lo personal, lo más importante en un pen mod es que tenga una construcción sólida, que nada se mueva. Como siempre, todos los links están en la descripción. Adiós amigos.